Según las estadísticas, actualmente existen en la Tierra alrededor de 7.150 idiomas, pertenecientes a 142 grupos diferentes. Sin embargo, muchos de estos idiomas están en peligro de extinción o ya han desaparecido. Durante muchos años, los científicos han estado estudiando y descifrando escrituras antiguas para obtener nueva información sobre la historia de la humanidad. Este trabajo requiere mucho tiempo, y algunos textos son imposibles de descifrar. Sin embargo, afortunadamente, en nuestra era de tecnologías de la información, constantemente surgen nuevas herramientas capaces de automatizar este proceso. En este video, te invito a conocer ejemplos de cómo la inteligencia artificial está ayudando a restaurar lenguas antiguas. Que lo disfrutes. La escritura lineal B es una forma tardía de la escritura cretense, que data del siglo XV al XII antes de nuestra era. Las tablillas de arcilla con inscripciones en este antiguo lenguaje fueron descubiertas en las principales ciudades de la Grecia micénica. La predecesora de la escritura lineal B fue una escritura conocida como lineal A, que fue desplazada tras la conquista de Creta por los aqueos. Los primeros intentos de descifrar las tablillas en este antiguo lenguaje se realizaron a principios del siglo XX por el historiador, arqueólogo y descubridor de la civilización minoica, Arthur Evans. Sin embargo, aunque Evans descubrió la escritura lineal B, no pudo descifrarla. En la década de los 40, la historiadora y arqueóloga estadounidense Alice Cover comenzó a estudiar las tablillas de arcilla cretenses. Observó posibles paradigmas de declinación de sustantivos en el antiguo lenguaje y creó un archivo de 186.000 fichas, en las que registraba distintas variantes de los signos de la escritura lineal B y buscaba palabras con la misma raíz pero diferentes terminaciones. Lamentablemente, debido a una grave enfermedad, Cover murió sin completar su trabajo. Sin embargo, gracias a sus esfuerzos, el arquitecto británico y lingüista autodidacta Michael Ventris, junto con el lingüista británico John Chadwick, lograron finalizar el descifrado de la escritura. Ventris y Chadwick consiguieron descifrar la mayoría de los signos del idioma minoico, aunque algunos quedaron sin resolver. Esta dificultad fue resuelta por programadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quienes desarrollaron un algoritmo capaz de traducir textos de la escritura lineal B al griego. Las pruebas de la inteligencia artificial demostraron que logró traducir con éxito el 67,3% de las palabras relacionadas. La máquina de cifrado Enigma, patentada en el año 1918 por el ingeniero alemán Arthur Scherbius, fue utilizada activamente por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. La Enigma parecía una máquina invencible. Y no es sorprendente, dado que su cifrado de sustitución polialfabética, un escamoteador de 4 rotores y 10 salidas a un panel de conexiones, permitían 151 billones de permutaciones y combinaciones. Sin embargo, el matemático inglés Alan Turing, con la ayuda de colegas matemáticos y lógicos, y gracias a la inteligencia polaca que había descifrado un código anterior de la Enigma, logró romper el código de la nueva versión mejorada de la máquina alemana. Esto le tomó casi un año. En el año 2017, un equipo de programadores británicos decidió repetir el éxito de Turing y descifrar nuevamente el código Enigma, pero utilizando inteligencia artificial. A diferencia del método tradicional, el programa comparaba la frase cifrada con una base de datos de palabras alemanas y si coincidían ciertas frases idiomáticas, generaba el texto descifrado. La descodificación del código Enigma por computadora tomaba solo 10 minutos. Este algoritmo encontró aplicaciones en muchas áreas, incluida la medicina. El palimpsesto de Arquímedes es un antiguo manuscrito que contiene textos únicos de Arquímedes, que no se encuentran en ningún otro lugar. El manuscrito fue escrito en pergamino en el siglo X de nuestra era y descubierto a principios del siglo XX. Este artefacto sigue siendo objeto de un intenso estudio por parte de los científicos. La dificultad en el trabajo con el manuscrito radica en que parte del texto fue dañado por ácido, y un propietario anterior añadió al manuscrito 4 miniaturas de estilo bizantino en esa sección, volviendo ilegible el fragmento original.
Los científicos intentaron durante mucho tiempo restaurar este fragmento, ya que sin él se perdía el sentido de todo el manuscrito. En el año 2005, V. Bergman descubrió que la tinta con la que se escribió el texto del palimpsesto contenía un pigmento a base de hierro. Propuso entonces intentar restaurar el texto utilizando rayos X. Las trazas de esta tinta fluorescen tras la exposición, y esta fluorescencia es captada por sensores, lo que permite leer el texto borrado. Esta idea resultó ser exitosa, y los científicos lograron restaurar parte del texto borrado, aunque su calidad era muy baja y poco legible. Para completar la decodificación del valioso manuscrito, se utilizó un programa informático especialmente desarrollado, cuyo algoritmo permitía restaurar el texto dañado y traducirlo al inglés. Gracias a este minucioso trabajo, los científicos lograron leer la mayor parte de las obras científicas únicas del antiguo sabio griego Arquímedes. En el año 1973, durante las excavaciones en el fuerte romano de Vindolanda, el arqueólogo Robin Birley descubrió varias tablillas de madera que son los documentos escritos británicos más antiguos conservados. Tienen una antigüedad de más de 1800 años. Posteriormente, los arqueólogos continuaron encontrando artefactos similares en el territorio de la antigua Britania romana, y hoy en día los científicos ya poseen más de 750 tablillas romanas. Todas se conservan en el Museo Británico en Londres. Algunas de ellas ya han sido descifradas y las más interesantes, junto con su traducción, están disponibles en la exposición principal, permitiendo a los visitantes del museo conocerlas. Las tablillas contienen diversas anotaciones manuscritas, como órdenes militares, quejas, invitaciones y cartas personales. El texto más famoso traducido de estos antiguos documentos es la carta de Claudia Severa, esposa del comandante de la Flota del Norte, Helio Brochus, a una mujer llamada Sulpicia Lepidina, quien era esposa de Flavio Serialis, prefecto de la 9ª cohorte de Batavios en Vindolanda. En la carta, Claudia invitaba a su amiga a una celebración de cumpleaños. Es notable que el texto principal fue escrito por un escriba, mientras que el postdata fue agregado por la misma Claudia. La carta data aproximadamente del año 100 de nuestra era, lo que la convierte en el documento más antiguo con escritura femenina conocida. Los científicos han realizado un trabajo minucioso en la traducción de las tablillas, pero algunas aún no han sido descifradas. Por esta razón, programadores británicos decidieron ayudar a automatizar este proceso. Actualmente, están trabajando en el desarrollo de inteligencia artificial capaz de realizar el descifrado automático de las tablillas. En marzo del año 2023, se llevó a cabo una competencia inusual llamada Vesuvius Challenge. En este concurso, los participantes debían descifrar los papiros de Herculano, enterrados bajo una capa de ceniza tras la erupción del Vesubio hace casi 2000 años. Los rollos se descubrieron en 1750 en la villa destruida. Los científicos no sabían cómo descifrarlos, ya que el desafío radicaba en que estaban completamente carbonizados. Desenrollarlos sin dañarlos era prácticamente imposible. Sin embargo, la ciencia ha avanzado y hoy en día existen tecnologías digitales capaces de afrontar tareas que antes parecían imposibles. En el año 2018, científicos de la Universidad de Kentucky en Estados Unidos idearon una forma de ver lo que estaba escrito en estos rollos. Escanearon los artefactos con rayos X y utilizaron un software para desenrollarlos virtualmente, obteniendo así imágenes de los textos que debían descifrar. El Vesuvius Challenge se llevó a cabo en línea. En el sitio web del concurso, los científicos publicaron las imágenes de los rollos y un programa capaz de reconocer símbolos de los escaneos por rayos X. El equipo trío, formado por 3 estudiantes de 20 años de Alemania, Estados Unidos y Egipto, Julian Schilliger, Luke Farritor y Youssef Neider, fue el que mejor completó la tarea. Lograron recuperar alrededor de 2000 símbolos, lo que representa el 15% del texto total. Por su trabajo, los jóvenes recibieron una recompensa de $700,000. En el año 2016, en Florencia, los arqueólogos descubrieron las ruinas de un antiguo templo etrusco construido hace aproximadamente 2000 años.
Entre los restos del templo se encontró una larga estela con inscripciones religiosas. Este hallazgo fue sensacional, ya que los científicos nunca antes habían encontrado artefactos religiosos con escritura etrusca. La estela podría ayudar a conocer más sobre la religión de este pueblo, pero para ello era necesario descifrar la inscripción encontrada. Los etruscos fueron una civilización antigua que habitó la parte noroeste de la península itálica en el primer milenio antes de nuestra era. Hoy en día, la región italiana de Toscana se encuentra donde una vez estuvieron las tierras de los etruscos. Los etruscos eran una civilización avanzada. Puede sorprenderte, pero los antiguos romanos tomaron prestadas muchas de sus técnicas de construcción, ritos funerarios, combates de gladiadores y más de los etruscos. Sin embargo, con el tiempo, este pueblo fue completamente desplazado por los romanos. Gracias a las excavaciones realizadas en Toscana durante muchos años, los científicos han obtenido mucha información sobre esta civilización desaparecida. Sin embargo, algunos aspectos de la vida etrusca siguen siendo desconocidos, y el estudio de su escritura podría ayudar a llenar estos vacíos. En el año 2022, programadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts propusieron a los científicos crear un algoritmo capaz de descifrar el texto en la estela etrusca encontrada. Al principio, los científicos se mostraron reacios, pero pronto accedieron y los especialistas comenzaron a trabajar en su desarrollo. Ahora, los historiadores tienen la oportunidad de aprender más sobre los dioses en los que creían los etruscos. La inteligencia artificial sigue desarrollándose rápidamente. Algunos científicos se enfocan en su uso para descifrar textos antiguos, mientras que otros han encontrado aplicaciones igualmente interesantes y entrenan a las computadoras para interpretar los modos de comunicación de los animales. En el año 2017, jóvenes científicos de Berlín presentaron un desarrollo interesante: una inteligencia artificial capaz de reconocer y descifrar los bailes de las abejas. Las abejas utilizan movimientos característicos llamados danzas como medio de comunicación para informar a sus compañeras sobre la ubicación de las flores. Anteriormente, los investigadores ya habían intentado reconocer estos movimientos, pero los métodos antiguos resultaron ineficaces y requerían un trabajo manual arduo. En su nuevo desarrollo, los científicos alemanes lograron automatizar completamente este proceso mediante la inteligencia artificial. La red neuronal presentada funciona con cámaras instaladas dentro de la colmena y consta de 4 módulos principales. El primero actúa como un sensor que reacciona a la frecuencia de las vibraciones del cuerpo de los insectos durante el movimiento. Se considera que al inicio del baile, este valor es de 13 hercios. Cuando el sistema detecta las vibraciones, marca el inicio del movimiento de las abejas. El segundo módulo está estrechamente vinculado al primero y actúa como filtro de otras vibraciones. Además, analiza un conjunto de imágenes de 50 por 50 píxeles para determinar si realmente hay una abeja bailando en el video analizado. El tercer módulo está diseñado para identificar la orientación del baile de la abeja en relación con la vertical. El cuarto módulo recopila todos los datos de los demás módulos, descifra las coordenadas polares de la flor a la que volarán las abejas y determina su ubicación. La precisión en el descifrado de los bailes de las abejas fue del 90%, lo que demostró la eficacia de la inteligencia artificial en la observación de animales. Muchas personas creen que las plantas no pueden comunicarse, lo cual es comprensible, ya que no tienen órganos para hablar. Sin embargo, investigaciones modernas han demostrado que esto no es cierto. Esta información puede parecer fantástica, pero para comprender mejor cómo las plantas pueden comunicarse, debemos recordar que los seres humanos no solo hablamos, sino que también vemos, oímos, olemos, percibimos el tiempo, sentimos nuestro cuerpo en el espacio, entre otras cosas. La combinación de todos estos sentidos nos permite interactuar con el mundo que nos rodea. Los científicos saben desde hace tiempo que algunas plantas pueden liberar sustancias para advertir a otras sobre el peligro. Y nuevas investigaciones han mostrado que las plantas también pueden comunicarse entre sí mediante impulsos que emiten desde sus raíces.
Para comprobar esto, los investigadores desarrollaron un programa especial que enviaba impulsos eléctricos desde un teléfono móvil, haciendo que las plantas realizaran funciones básicas. Los experimentos se llevaron a cabo con una planta carnívora, la Venus atrapamoscas, y los científicos lograron que la planta abriera y cerrara su trampa en respuesta a la señal. Este descubrimiento fue sensacional, y ahora los científicos esperan que, con la ayuda de la inteligencia artificial, puedan aprender a reconocer el lenguaje de las plantas. Especialistas de la empresa Google DeepMind, junto con científicos, desarrollaron una nueva herramienta de IA llamada Ítaca, que realiza la función de descifrar inscripciones griegas antiguas dañadas. El sistema está basado en Pythia, una herramienta para la restauración de textos, y no solo permite restaurar textos, sino también determinar la región de origen y la fecha de creación. Sistemas similares anteriores requerían mejoras, ya que seleccionaban muchas palabras adecuadas al contexto del texto, y los científicos tenían que elegir la opción correcta manualmente. Google tuvo en cuenta esta característica y llevó su desarrollo a un nuevo nivel, permitiendo a los especialistas en inscripciones griegas antiguas ahorrar mucho tiempo al trabajar con textos dañados. Para empezar, el equipo de Google DeepMind se dedicó a convertir la mayor colección de inscripciones griegas antiguas en texto para procesamiento por máquinas, con aproximadamente 35.000 inscripciones, compuestas por 3 millones de palabras. Luego, los programadores entrenaron al sistema para sugerir opciones para letras y palabras faltantes. Además, los especialistas modificaron el sistema, añadiendo la capacidad de determinar la región de origen del texto y su posible fecha de creación. Así es como nació la herramienta Ítaca. Sorprendentemente, las pruebas de Ítaca arrojaron un resultado impresionante. Este sistema puede restaurar textos dañados con una precisión de hasta el 62% en poco tiempo. Y cuando trabaja en conjunto con historiadores y lingüistas, este porcentaje alcanza el 72%. Sin duda, este nuevo desarrollo ayudará a los científicos a restaurar textos griegos antiguos con alta precisión. A lo largo de la historia de la arqueología, los científicos han encontrado numerosos manuscritos escritos en las lenguas más antiguas. Durante mucho tiempo, su descifrado fue extremadamente difícil, por lo que aproximadamente el 90% de todos los textos en escritura cuneiforme permanecen sin traducir. Sin embargo, el trabajo conjunto de lingüistas y programadores ayudó a resolver este problema. En el año 2023, un equipo de científicos alemanes logró enseñar a una computadora a reconocer, descifrar y digitalizar textos escritos en lenguas antiguas. Las primeras tablas en las que trabajaron los científicos fueron las de Mesopotamia, escritas en idioma acadio, que tienen una antigüedad de 5.000 años. Actualmente, los científicos tienen cientos de miles de estas tablas que esperan ser descifradas. A diferencia de los métodos de descifrado anteriores, la nueva inteligencia artificial, basada en la tecnología OCR, convierte escaneos en 3 dimensiones en texto legible por máquinas y traduce la escritura cuneiforme con alta precisión. Según los especialistas, ya han logrado descifrar muchas tablas que contienen decretos gubernamentales, eventos históricos y simples registros de la vida cotidiana. Los únicos textos que todavía presentan dificultades para la computadora son los poemas escritos por poetas mesopotámicos. La creación de la inteligencia artificial ha permitido a los científicos aprender más sobre la vida de los habitantes de Mesopotamia y descubrir nuevas páginas en la historia de los pueblos antiguos. Hoy en día, muchos idiomas antiguos siguen sin ser estudiados porque los científicos no tienen información sobre su vocabulario, gramática o sintaxis. Sin embargo, resulta que incluso un pequeño número de inscripciones puede ser suficiente para aprender a descifrar textos en idiomas extintos. Esto parece imposible y muchos académicos son escépticos, pero los programadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts están seguros de que su nueva inteligencia artificial podrá trabajar con idiomas antiguos no estudiados. Además, el nuevo programa será capaz no solo de traducir textos, sino también de determinar la relación del idioma con otros conocidos. El funcionamiento de la inteligencia artificial se basa en los principios fundamentales de la lingüística. El algoritmo de descifrado
aprende a integrar los sonidos del idioma en un espacio multidimensional, donde las diferencias en la pronunciación se reflejan como distancias entre los vectores correspondientes. Esto permite rastrear la evolución del idioma y comparar palabras en un idioma antiguo con sus equivalentes modernos en lenguas relacionadas. Los programadores que trabajan en la creación de la inteligencia artificial comenzaron a probar su algoritmo con el idioma ibérico, que se hablaba entre los habitantes de Iberia, lo que hoy es España. Para la comparación, utilizaron varios grupos lingüísticos. El idioma más cercano al ibérico resultó ser el vasco y el latín. Sin embargo, el estudio mostró que, a pesar de esto, no son lenguas emparentadas. Actualmente, los científicos están trabajando en ampliar el enfoque de descifrado basado en palabras relacionadas y posiblemente puedan encontrar un grupo de lenguas emparentadas con el idioma ibérico. El manuscrito Voynich es considerado el libro más misterioso del mundo. Lleva el nombre del anticuario polaco Wilfrid Voynich, quien lo adquirió para su colección privada en el año 1912. Este manuscrito es un libro escrito a mano con ilustraciones y consta de 240 páginas. La enigma del manuscrito radica en que está escrito en un idioma desconocido y algunas de sus ilustraciones representan plantas que nunca han existido en la Tierra. El autor del libro también es desconocido y algunas personas creen que fue escrito por extraterrestres. Los científicos han estado estudiando el manuscrito Voynich durante muchos años, pero aún no han podido determinar la edad exacta del libro ni descifrar su contenido. Según el químico estadounidense Greg Hodgins, quien realizó un análisis del pergamino del manuscrito, la antigüedad de este artefacto es de aproximadamente 600 años. Muchos historiadores, criptógrafos y lingüistas han intentado descifrar el texto del libro, pero todos sus esfuerzos han sido infructuosos. Algunos académicos incluso creen que el manuscrito es una especie de broma y no tiene ningún significado real. Sin embargo, parece que la clave para desentrañar este misterioso manuscrito está cerca, gracias a los programadores canadienses de la Universidad de Alberta, quienes crearon una inteligencia artificial para descifrarlo. Los investigadores explicaron que probaron su algoritmo, basado en la decodificación algorítmica, en 380 traducciones diferentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los resultados de la prueba mostraron que el sistema pudo identificar correctamente el idioma en el 97% de los casos. Luego, los programadores comenzaron a trabajar con el manuscrito Voynich. Inicialmente supusieron que el libro estaba escrito en árabe, pero con un alfabeto inventado. Sin embargo, la inteligencia artificial no estuvo de acuerdo y señaló que en realidad el libro estaba escrito en hebreo. Esta respuesta sorprendió a los investigadores, pero continuaron con su estudio para determinar si había algún significado en el manuscrito. Sorprendentemente, el programa pudo traducir la primera frase del libro que decía: «Ella dio recomendaciones al sacerdote, al hombre de la casa, a mí y a las personas». Quizás sea solo una coincidencia, pero parece tener sentido, ¿no crees? Actualmente, los especialistas canadienses continúan trabajando en el descifrado del libro, junto con lingüistas que dominan el hebreo, y es posible que pronto descubramos de qué trata el libro más enigmático del mundo. Jiaming Luo, originario de China, se interesó en el estudio de lenguas antiguas desde la infancia y soñaba con desarrollar un programa propio que ayudara a los científicos a descifrar textos en escritura cuneiforme. Después de graduarse de la escuela, ingresó al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde estudió programación. En el año 2015, Luo recordó su sueño y comenzó a trabajar en una inteligencia artificial capaz de descifrar escrituras antiguas. Desarrolló la aplicación junto con colegas investigadores de la universidad. Como resultado de su trabajo, el equipo de Luo creó un algoritmo basado en los patrones de cambio de las lenguas a lo largo del tiempo. Después de esto, los científicos comenzaron a crear una base de datos de palabras antiguas y modernas. El objetivo era emparejar las palabras de un idioma perdido con sus equivalentes modernos, y el algoritmo debía funcionar con la mayoría de los idiomas.
La primera prueba de la inteligencia artificial se llevó a cabo con el idioma ugarítico y la escritura lineal B, y para sorpresa de todo el equipo, la computadora tradujo con precisión los textos en lineal B que la filóloga y arqueóloga estadounidense Alice Cover había descifrado. Esto le tomó a Cover más de 6 años, mientras que el proceso de descifrado para la IA tomó solo unas pocas horas. La traducción de los textos ugaríticos al hebreo también fue exitosa para el equipo de Luo, ya que este idioma antiguo era un precursor del hebreo. Sin embargo, este brillante desarrollo no agradó a todos. Aunque la inteligencia artificial ayudó a optimizar el trabajo de descifrado de escrituras antiguas, algunos académicos consideran que el programa no es eficaz, argumentando que muchos de los idiomas desconocidos no están relacionados con las lenguas modernas. En mayo del año 2024, el viceministro de Cultura y Turismo de Turquía, Gürkan Yazgi, anunció que científicos turcos estaban trabajando activamente en el descifrado de 2000 tablillas hititas, utilizando inteligencia artificial. El Imperio Hitita fue una potencia antigua de Asia Menor que existió en lo que hoy es Turquía hace más de 3000 años. El auge del Imperio Hitita ocurrió en el siglo XIV antes de nuestra era, pero dejó de existir después del año 1180 antes de nuestra era. El nuevo proyecto se llevó a cabo en varias etapas. En el inicio, los especialistas digitalizaron las tablillas hititas en escritura cuneiforme, almacenadas en el Museo de las Civilizaciones de Anatolia en Ankara y en los museos arqueológicos de Estambul. Este paso también permitió crear una biblioteca digital de documentos antiguos de acceso abierto. Luego, los programadores, con la ayuda de lingüistas e historiadores, desarrollaron el algoritmo necesario para el funcionamiento adecuado de la inteligencia artificial. Para probar el programa, se seleccionaron 500 tablillas hititas. Los resultados de las pruebas mostraron que la inteligencia artificial tradujo los textos antiguos con una precisión del 75%. Además, el programa desarrollado también pudo manejar con éxito tablillas dañadas, restaurando el texto perdido. Este resultado demostró la eficacia del software en el trabajo con textos cuneiformes. Ahora, los científicos turcos planean continuar descifrando el resto de las tablillas con la ayuda de la inteligencia artificial. Durante mucho tiempo, los científicos enfrentaron dificultades en la descodificación de los textos antiguos de Babilonia. Esto se debía a varios factores. El principal problema es que los arqueólogos solían encontrar tablillas de arcilla dañadas, lo que significa que los fragmentos de un solo texto podían encontrarse en diferentes museos alrededor del mundo. Además, los textos en las tablillas estaban compuestos por 2 sistemas de escritura complejos, el acadio y el sumerio. Anteriormente, el proceso de trabajo con las tablillas babilónicas era muy laborioso y largo. Los científicos primero descifraban los textos copiando los signos en papel y luego comparaban minuciosamente sus traducciones para ver qué partes estaban relacionadas y dónde debían llenarse los vacíos. Sin embargo, gracias a un equipo de lingüistas y programadores de Alemania que desarrolló el programa informático Fragmentarium, este proceso ahora se ha automatizado por completo. La inteligencia artificial utiliza 22.000 fragmentos de inscripciones babilónicas que previamente fueron digitalizados, busca fragmentos coincidentes en esta base y los conecta en cuestión de segundos, para luego traducir el texto completo. Fragmentarium ya ha logrado restaurar y descifrar con éxito el poema de Gilgamesh, la obra literaria más antigua conservada en el mundo, que data del año 2100 antes de nuestra era. Ahora le queda mucho trabajo por hacer con otras tablillas babilónicas antiguas. Los rollos del Mar Muerto, también conocidos como los manuscritos de Qumrán, fueron descubiertos en el año 1947 en las cuevas de Qumrán, a pocos kilómetros del Mar Muerto y del río Jordán. Estos rollos datan del siglo III antes de nuestra era al primer siglo de nuestra era. Los manuscritos son un importante artefacto religioso, histórico y lingüístico, ya que contienen fragmentos escritos de la Biblia y están redactados en hebreo de Qumrán. Después de este hallazgo, los arqueólogos encontraron muchos más manuscritos similares con textos bíblicos en otras cuevas de Judea. Durante mucho tiempo, se pensó que cada uno de los primeros rollos encontrados había sido escrito por una sola persona.
Investigadores de la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, decidieron realizar un estudio para comprobar esta teoría. Para ello, analizaron el rollo 1 Klsa de Qumran, que contiene 66 capítulos del libro de Isaías, utilizando inteligencia artificial entrenada para separar la tinta del pergamino y estudiar cada símbolo en busca de los cambios más pequeños. Durante la investigación, al final de la columna 27 del texto, se encontró una interrupción después de la cual la caligrafía de los símbolos cambió. Esto indicaba que el rollo había sido escrito no por una persona, sino por dos personas diferentes. Este estudio refutó la teoría de que los rollos fueron creados por una sola persona. Los participantes de este proyecto creen que equipos completos de escribas trabajaron en los manuscritos. La escritura lineal A es el nombre que los científicos le dan al sistema de escritura utilizado por los minoicos desde el año 1800 hasta el 1450 antes de nuestra era. Este lenguaje es el predecesor de otro antiguo lenguaje cretense conocido como Lineal B, pero sigue siendo un sistema no completamente estudiado. La escritura lineal A se desarrolló a partir de los jeroglíficos cretenses, simplificando sus formas y modos de escritura. Esta escritura se usaba principalmente con fines administrativos. La escritura lineal A consta de 300 signos distintos. Los signos representan tanto sílabas como palabras únicas que se utilizaban solo una vez. También se incluyen números, que se representan con trazos verticales para las unidades, trazos horizontales para las decenas, círculos para los cientos y círculos con rayos para los miles. Por ejemplo, el número 9 se representaba con 9 trazos verticales y 900 con 9 círculos. Casi todas las tablillas de arcilla con escritura lineal A han sido descubiertas en la isla de Creta. Las primeras fueron halladas por el historiador y arqueólogo inglés Arthur Evans, a principios del siglo XX durante excavaciones en Knossos. Hasta el día de hoy, la escritura lineal A sigue sin estar completamente descifrada, debido a la falta de inscripciones, ya que solo se han encontrado 1.400 en comparación con las 6.000 de la escritura lineal B. Además, los arqueólogos no han podido encontrar inscripciones bilingües, como en el caso de la piedra de Rosetta. No obstante, los científicos están trabajando en el desarrollo de inteligencia artificial que podría ayudar a llenar los vacíos en el descifrado de este antiguo lenguaje. El idioma acadio, también conocido como asirio-babilónico, es uno de los idiomas semíticos más antiguos, hablado por los habitantes de la antigua Mesopotamia: acadios, babilonios y asirios. Aunque este idioma ha sido objeto de estudio por parte de los científicos durante mucho tiempo, la traducción de textos en escritura cuneiforme acadia es un proceso que requiere mucho tiempo. Para resolver este problema, en el año 2020, un equipo de las universidades de Tel Aviv y Ariel desarrolló un algoritmo capaz de traducir la escritura cuneiforme acadia a la transliteración en latín. Este algoritmo resultó ser bastante eficaz y en las pruebas obtuvo una calificación comparable a la de la traducción automática de idiomas modernos. Sin embargo, los investigadores decidieron no detenerse y mejorar el algoritmo. En el año 2023, programadores israelíes presentaron al mundo un nuevo modelo de inteligencia artificial capaz de traducir la escritura cuneiforme acadia tanto al latín como al inglés. La traducción se realiza en cuestión de segundos. Los científicos creen que este modelo tiene el potencial de revolucionar el estudio de la historia antigua. Recientemente, los arqueólogos descubrieron varias centenas de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme acadia, y gracias al nuevo traductor, ahora podrán obtener traducciones rápidas de los textos antiguos. En el año 2020, la empresa Google presentó al mundo su nueva creación: un traductor capaz de descifrar jeroglíficos egipcios antiguos. La aplicación se llamó Cyber Rosetta Stone, en honor a la piedra de Rosetta, descubierta en 1799 cerca de la ciudad de Rosetta. Este hallazgo permitió a los académicos aprender a descifrar la escritura egipcia antigua. El traductor se presentó en la aplicación Arts and Culture, y fue la primera herramienta que no solo interpretaba jeroglíficos, sino que también los traducía a emojis.
Además, los usuarios pueden traducir texto moderno al idioma egipcio antiguo. La aplicación funciona con el innovador sistema Fabricius, que utiliza aprendizaje automático para escanear archivos y traducirlos. Según los desarrolladores, su objetivo principal era crear una aplicación con una interfaz simple y fácil de usar que ayudara eficazmente a historiadores, arqueólogos y otros investigadores a estudiar la escritura egipcia antigua. Esta idea fue bien recibida por muchos expertos, aunque algunos piensan que este desarrollo no puede reemplazar a un especialista en vivo en la lectura de inscripciones antiguas. Los huesos de oráculo son artefactos de gran valor con más de 3000 años de antigüedad. Estos huesos consisten en escápulas de bueyes o plastrones de tortugas, en los que se grababan diversos jeroglíficos. Estos objetos eran utilizados activamente por los adivinos de la antigua China. Los oráculos formulaban preguntas a los dioses grabándolas en los huesos. Luego encendían una hoguera, arrojaban los objetos rituales y esperaban a que aparecieran grietas en los huesos, las cuales eran interpretadas por los adivinos como respuestas divinas a sus preguntas. Hoy en día, estos artefactos son de inmenso valor para los historiadores y lingüistas, ya que contienen la colección más temprana de escritura china antigua, que se convirtió en la base para el desarrollo del idioma chino moderno. En todos los huesos de oráculo encontrados, se han identificado al menos 5000 jeroglíficos distintos, pero no todos han sido descifrados, principalmente debido a los daños. Para ayudar a los científicos a trabajar con los textos en los huesos de oráculo, la empresa Tencent comenzó a desarrollar un algoritmo capaz de descifrar y restaurar jeroglíficos antiguos. Según los especialistas de la compañía, como la interpretación de los glifos depende de su forma, la inteligencia artificial se basará en los datos de los glifos de los huesos de oráculo y los comparará con imágenes y caracteres chinos modernos. Y esto es todo por ahora. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.